14 años han pasado desde entonces, hace 14 años perdí a un hombre que apenas conocí, pero que llenó de felicidad y alegría mi corazón. 6 años tenía cuando perdí a mi padre, 10 años tenía cuando decidí escapar de casa, no podía aguantar seguir en ese lugar, no podía aguantar tener que vivir con la yegua que le quitó la vida a mi padre, no podía aguantar tener que seguir viendo a mi madre. Solo tenía 6 años, apenas dormía por las noches, las imágenes que presencié aquel fatídico día me acompañan todavía a mis ya 20 años, todas las noches las veo, sin poder quitarlas de mi cabeza. Desde que escapé de casa, he vagado por toda Ecuestria, sin destino alguno, solo era un niño de 10 años cuando escapé, por lo que fue difícil para mí, en las noches tenía miedo, en el día, soledad, sin amigos, sin familia, sin nadie a mi lado. Con el paso de los años, me he llenado más y más de odio, odio hacia la mujer que me dio la vida, nunca conocí a mi padre, y cuando por fin lo conocí, por culpa de ella lo perdí. Los años siguientes de la muerte de mi padre fueron duros, no comía, pues no sentía nada, no dormía, puesto que cada vez que cerraba mis ojos, venían a mí esas imágenes, esas horribles imágenes, sangre, fuego, destrucción, sentimientos llenaban mi cabeza, dolor, tristeza, confusión, ira, odio. Durante años he tenido estos sentimientos dentro de mí, atrapados, queriendo salir a punto de explotar. Necesito ayuda, ayuda para librarme de todo esto. Sabía el riesgo que implicaba lo que quería hacer, el riesgo de perder mi vida, pero debo hacerlo, no puedo evitarlo más, lo haré. Salí de Ecuestria y caminé por semanas, en busca de esa arriesgada ayuda, llegué hasta un barranco, desde ahí los podía ver, humanos. Una base militar bien fortificada se veía en el horizonte. Apenas me acerqué, una tropa de soldados me rodearon. Esposaron mis 4 patas y me llevaron hacia el interior, todos los soldados me miraban, algunos con normalidad, otros con asombro. Desde la muerte de mi padre, no ha habido ningún tipo de interacción entre ambas especies. Me llevaron dentro de una tienda de campaña, ahí había un oficial, pude reconocer la bandera británica en su uniforme, sabía que estaba en el lugar correcto. ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Yo necesito su ayuda. ¿A qué te refieres? Le mostré la placa de identificación de mi padre, la tomé de su uniforme el día que murió. El rostro de seriedad del oficial y de los demás soldados cambió a una expresión de asombro. Ah, ya veo, el chico que logró acabar con la guerra de hace 20 años, sí, recuerdo a tu padre, formaba parte de mi unidad desde que solo era un cabo, una verdadera lástima lo de su pérdida. Dime, ¿qué es lo que necesitas? Quiero que me ayuden a invadir Canterlot, la capital de Ecuestria. Espera, más despacio, ¿en qué diablos estás pensando? Fue mi madre la responsable de la muerte de mi padre, quiero vengarme, pero no puedo hacerlo solo, por eso he recurrido a ustedes. Estás loco, eso nos involucraría en una nueva guerra, ya tuvimos suficiente con lo que pasó la guerra anterior, no lo volveremos a repetir, no, no te ayudaremos. Por favor, se lo suplico. Ya basta, dije que no, no volveremos a armar una guerra solo porque tú quieras vengarte de tu madre, ahora por favor retírate. No me quedaba más que hacer, indignado me fui de ahí, ahora qué haría, no tenía a dónde ir, todo este viaje fue en vano, me sentía frustrado, pero no había nada más que yo pudiera hacer. Se hacía de noche y parece que iba a comenzar a llover, tenía que buscar un lugar donde refugiarme, a lo lejos logré ver una pequeña cueva, me dirigí rápidamente hacia allí y ahí decidí pasar la noche. A la mañana siguiente cuando desperté y salí de la cueva noté una nube de humo muy densa, parecía ser de un incendio, y uno muy grande por el tamaño de la nube, decidí averiguar de dónde venía el humo, seguí hasta llegar al origen del humo, venía del regimiento, al parecer había sido atacado, todo estaba en ruinas, algunos hangares aún ardían en llamas, había un gran número de soldados heridos, algunos bastante graves. ¿Pero qué pudo haber provocado todo esto? En el suelo había unas huellas, huellas de pezuñas, era obvio quién había sido, seguí las huellas hasta un montón de escombros, debajo de ellos había un guardia ecuestre, no tenía heridas, debió morir aplastado por los escombros, o al menos eso creía, cuando me di la vuelta, el guardia se levantó y se lanzó contra mí, intentando golpearme, como era más grande que él simplemente me arrojé al suelo, aplastándolo entre mi cuerpo y el suelo. Ahora dime, ¿quién los envió? No sé por qué su respuesta era algo que esperaba, fueron enviados por mi madre, como pensé para capturarme y llevarme de vuelta al castillo, estaba por hacerle otra pregunta pero en eso un soldado simplemente le disparó matándolo al instante, el hombre que disparó era un oficial, el mismo con el que había hablado el día anterior. ¿Te encuentras bien, chico? Sí, gracias, ¿cuándo ocurrió todo esto?
Cerca de la medianoche, esperaron a que hubiera menos protección para atacar. Estaba a punto de irme, cuando el oficial me detuvo para decirme algo. Sabes, tengo la corazonada de que esto tuvo que ver algo contigo. No podía negarlo, después de todo era cierto, le expliqué todo lo que había pasado hace 10 años, y le expliqué por qué era que quería su ayuda. Bueno, quizás eso pueda arreglarse. ¿De qué está hablando? Atacar un cuartel militar sin motivo es un acto de guerra. Esta mañana se envió un informe a Londres informando sobre lo ocurrido, y creo que nuestros generales no se van a quedar de brazos cruzados ante esto. Quizá podamos ayudarte. ¿Lo dice en serio? Todavía no puedo asegurarte nada, tendrías que esperar a que recibamos una respuesta de nuestros generales, mientras podrías ayudarnos un poco a organizar todo esto. Mientras esperaba decidí ayudar un poco, recogiendo escombros y todo eso. Ya era cerca del mediodía y todavía no recibía ninguna noticia. Mientras caminaba hacia la carpa donde se encontraba el oficial, tropecé con un soldado. Ah, disculpa. Cuidado por donde andas, ¿o es que acaso eres ciego? ¿Qué rayos le pasaba a ese tipo? Actuaba como si me odiase, aunque no puedo culparlo, por mi culpa ocurrió todo esto. No pude evitar notar algo en su rostro, se me hacía familiar, aunque no sé de dónde. Entré en la carpa para preguntar sobre lo que había hablado con el oficial. Él salió antes de que pudiera entrar, apiló un montón de cajas en el suelo y se subió en ellas. Caballeros, como ya todos sabrán, hace unas horas fuimos atacados sin motivo alguno. Lo que hicieron fue un acto de guerra, y nuestros generales no van a quedarse como si nada hubiera pasado. Acaba de llegar un comunicado de nuestros generales en Londres. Oficialmente estamos en guerra con los secuestres. Esperen nuevas órdenes y prosigan con lo suyo. Me dirigí dentro de la carpa, había una mesa con un mapa, y varios hombres. Sus uniformes eran diferentes a los de los demás soldados, eran iguales al uniforme de mi padre, pasamontañas negro, capucha y gogles oscuros. Estos hombres son parte de la SAS, la élite del ejército británico, al igual que tu padre, son los mejores hombres que hay en este regimiento. Ahora están a tu mando, tú te encargarás de manejar y dirigir a estos hombres. Entre esos hombres estaba el mismo con el que me tropecé hace un rato. Pude reconocerlo porque él no traía una máscara. Él es el Capitán Kirk, uno de los destacados del grupo. Estoy seguro que estarás a gusto con su desempeño. Ahora lo importante, un grupo de nuestros hombres de campo fue atacado por un numeroso grupo de tropas secuestres, ahora están atrapados bajo fuego enemigo. Su primera misión será ir ahí y traer a nuestros chicos de vuelta. Están al este de aquí, a unos 10 kilómetros. Bien, ni media hora, y ya tenía a un grupo de hombres a mi mando, y me habían mandado a 10 kilómetros a un campo de batalla. Nada mal para mi primera vez, no estaba muy seguro de cómo se lo tomarían los hombres que pusieron a mi cargo, es decir, los envían a matar ecuestres, y el hombre que los guía es un ecuestre. Qué irónico. Subimos a un raro aparato, helicóptero lo llamaban, volamos cerca de unas 2 horas, cuando estuvimos sobre el lugar donde debería estar el equipo bajo ataque. Pero cuando bajamos no había combate, solo un montón de cadáveres regados por el lugar, tanto humanos como ecuestres. Ni un solo rastro de vida. Los soldados se acercaban a los cuerpos y les retiraban unos collares con placas de metal. Recuerdo que cuando encontré a mi padre muerto vi una placa parecida, la tomé sin que me vieran y la he llevado conmigo desde entonces. Lo mínimo que podía hacer era ayudar. Noté que Kirk estaba separado del grupo, estaba del otro lado del campo. Me acerqué para ver qué estaba haciendo, al parecer estaba examinando el cuerpo de un ecuestre. Un capitán por el diseño de su armadura. ¿Qué es lo que quieres? Saber qué estás haciendo. Nada que te interese. No entendía el por qué tanto enojo hacia mí, no era así con los demás soldados, solo conmigo, quizá por ser un ecuestre, jamás lo sabré. Siempre era así conmigo, me trataba como si me odiara, nunca me hablaba, siempre trataba de mantenerse lo más lejos de mí. Llegó un día, eran las 4 de la mañana, llamaron a todo el regimiento para un aviso de emergencia. Caballeros, hace ya 3 meses que estamos en guerra, y nuestros generales creen que ya ha sido suficiente. Pondremos fin a la guerra de una vez por todas. Uno de nuestros aviones de reconocimiento ha descubierto la ubicación de Ecuestria, al noreste, y hemos decidido invadirla en conjunto con otras naciones. Partiremos dentro de 1 hora, tomen todo el equipo que necesiten, prepárense, porque dentro de poco vamos a desatar un infierno. Yo y otros oficiales nos reunimos en la carpa de mando, había una mesa con un mapa de toda Ecuestria tomada desde el cielo.
Hemos dividido el mapa en 5 zonas, cada país se encargará de tomar una. La zona noreste será tomada por tropas estadounidenses, el sureste por tropas rusas, el sur y suroeste por tropas alemanas, el noroeste por tropas francesas, y el resto por nosotros. Se espera que los alemanes tarden un poco más, ya que les tocó mayor terreno que cubrir. Todos los países comenzarán sus ataques desembarcando en las costas, excepto nosotros. Nuestras tropas atacarán por aire, enviaremos a todos los efectivos que tenga la RAF. Se espera que en unos 3 o 4 meses, ya tengamos control total sobre la zona, eso es todo. Era un buen plan, demasiado para haber sido ideado en tan solo 3 meses. Yo iría junto con las tropas británicas, era el único modo de poder llegar a Canterlot, era un gran riesgo, un riesgo que estoy dispuesto a correr. El plan era simple, la RAF atacaría por aire, mientras que los SAS, avanzaríamos tras líneas alemanas, los combates alemanes cubrirían nuestro avance. Partimos en un gran convoy, por delante y por detrás se veían grupos interminables de camiones y tanques, casi 10 millones de soldados serían parte del ataque. Por lo que tenía entendido, por el oeste los alemanes avanzaban por el desierto, mientras que al este los rusos desembarcaban en las costas. Jamás había visto tanta actividad militar en mi vida. En cierto modo, estaba orgulloso de formar parte de esta operación. Le expliqué a los oficiales al mando sobre Cloudsdale, la ciudad en las nubes. Toda la RAF está aquí, quizá podamos dividir sus fuerzas, una mitad se encargaría del ataque aéreo a Canterlot, mientras que la otra mitad se encargaría de esa ciudad en las nubes. ¿Qué pasa si los grifos intentan intervenir, o tal vez las cebras, y aunque es menos probable, si los Changeling intentan intervenir? ¿Qué haremos entonces? No te preocupes, mientras no crucemos sus fronteras, ellos no tendrían por qué intervenir. Parecía razonable, solo me quedaba esperar a que llegáramos. Yo iba en un camión junto con el oficial y mis hombres, vi que Kirk estaba sentado en una esquina, mirando hacia abajo, se notaba bastante serio. Decidí no darle importancia, ya sabía la respuesta que me daría si se lo preguntaba, nada que te interese, esa la respuesta que siempre me daba. Miré al cielo y vi como un grupo de aviones de la RAF pasaba a toda velocidad. Ya era de noche, estábamos solo a medio camino, se esperaba que llegásemos a Canterlot mañana por la noche, decidimos parar a descansar, encendimos fogatas, se podían ver focos de fogatas interminables, el cielo lleno de estrellas, en el horizonte vi algo muy extraño, había humo, grandes focos de humo, además de pequeños focos de luz. Los alemanes ya deben haber tomado una de las ciudades. Sus avances son muy rápidos. A la mañana siguiente ya estábamos en marcha, nos levantamos más temprano de lo previsto, quizá así llegaríamos un par de horas antes. Finalmente llegamos, eran alrededor de las 11 de la noche, solo faltaba subir la montaña y comenzaremos el ataque, había un sendero tras la montaña que nos llevaría hasta la ciudad. Estábamos a solo unos metros de la entrada, como era de esperarse, había una gran puerta que nos bloqueaba el paso. Un grupo de hombres se acercó y pusieron algo en la puerta, un extraño paquete que de repente explotó destrozando la gran puerta, sonó un silbato y comenzamos el ataque. Había más resistencia de la que esperábamos, era como si toda Ecuestria estuviera concentrada en ese lugar, quizá por eso los alemanes habían tomado su primera ciudad con tanta facilidad. En todas las calles había un combate, británicos y ecuestres por todas partes, tenía que seguir avanzando hasta llegar al castillo, había perdido el rastro de mis hombres, así que tuve que avanzar solo, lo último que oí fue un gran retumbido y luego un montón de escombros cayeron sobre mí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, cuando logré salir de esa pila de escombros lo que vi fue impactante. Todo había terminado, las calles estaban llenas de cuerpos sin vida, tanto humanos como ecuestres, solo unos cuantos hombres arrastrándose por el suelo, dejando un rastro de sangre hasta que morían por desangramiento, uno que otro hombre que lograba ponerse de pie y caminar un par de metros, solo para caer al suelo y no volver a levantarse. Era horrible. Decidí continuar hasta llegar al castillo, en el salón principal vi lo mismo, cuerpos regados por el suelo, reconocí uno de los cuerpos. Era Kirk, aún seguía con vida, aunque perdía sangre muy deprisa, me acerqué, y él comenzó a hablarme. Chico. Lo siento, no debí tratarte así. Te culpé por lo que pasó hace 20 años. Fui un tonto. Kirk, vamos, no digas eso, vas a ponerte bien, déjame ayudarte. Pese a que él apenas pudo conocerte, debo admitir, mi hermano, hizo un buen rol de padre contigo. Espera, ¿cómo que tu hermano?
No pude acabar de preguntarle, ya había muerto. ¿Qué quiso decir con su hermano? ¿Acaso él era mi tío? Hijo, ¿eres tú? Madre, ha pasado mucho tiempo. Han pasado 20 años, ¿qué haces aquí? Vine a acabar lo que empezaste hace 20 años. ¿Qué? ¿Lo dices por tu padre? Escucha, hijo, solo quería protegerte. ¿Protegerme? ¿Protegerme cómo? Matando a mi padre, traumándome cuando solo era un niño. Vi que Kirk tenía un cuchillo en su uniforme, lo tomé y corrí hacia ella corrió hacia el interior del castillo, la perseguí por todo el lugar, hasta que finalmente la acorralé en su habitación. Ella trató de usar su magia para atacarme, cuanto más me acercaba más difícil era esquivar, hasta que finalmente logré abalanzarme sobre ella. Ella me golpeó con una de sus alas haciéndome un corte en la cara, yo la arrojé al suelo y clavé el cuchillo en su ala. Finalmente, después de años, por fin acabaré con ella, la mujer que me provocó tanto sufrimiento desde que solo era un niño. Pero, en ese entonces, comencé a escuchar algo que casi nunca he escuchado en mi vida, llanto, se podía oír un llanto agudo. Decidí seguir el llanto hasta la cama, debajo de ella había una cesta con una manta encima. Al removerla no podía creer lo que estaba viendo. Dentro había una potra, no aparentaba más de 1 año de edad, pude ver en ella los ojos de mi madre. Mis ojos. Mi pequeña llora, ¿debo hacer algo? Ya perdí un hijo, no perderé a mi hija ahora. El dolor es insoportable, no puedo hacerlo, el llanto ha cesado, temo lo peor, no. Tengo que hacerlo, cierro mis ojos y extraigo el cuchillo, mi sangre se derrama, no me importa, solo me importa ponerla a salvo. Al abrir mis ojos, ella yace en la canasta, dormida, acurrucada con la manta. De él, ni un rastro.